Enquiridión de San Agustín de Hipona. Capítulo 30. La reparación del hombre no es debida a sus méritos o al libre albedrío, sino a la gracia. Esta porción del género humano, a quien Dios prometió la liberación y el reino eterno, ¿acaso podrá ser reparada por los méritos de sus propias obras? De ningún modo, pues, ¿qué bien puede realizar quien está perdido, a no ser que sea libertado de la perdición? ¿O acaso por el libre albedrío de su voluntad? Tampoco esto es posible, ya que usando mal el hombre del libre albedrío, se perdió a sí mismo y también su libre albedrío. Pues del mismo modo que quien se suicida se mata cuando aún vive, y al quitarse la vida deja de existir, y después de muerto no puede darse a sí mismo la vida, así también, pecando por el libre albedrío, lo perdió por el triunfo del pecado, puesto que cada cual es esclavo de quien triunfó de él. Esta sentencia es del apóstol Pedro, y siendo verdadera, pregunto, ¿qué libertad puede tener un esclavo del pecado, si no es cuando le deleita el pecar? Pues solamente sirve de grado quien con gusto ejecuta la voluntad de su Señor, y según esto, quien es esclavo del pecado es libre para pecar, de donde se sigue que no será libre para obrar justamente, a no ser que, libertado del pecado, comenzare a ser siervo de la justicia. La verdadera libertad consiste en la alegría del bien obrar, y es también piadosa servidumbre por la obediencia a la ley. Pero, ¿de dónde le vendrá al hombre enajenado y vendido esta libertad, sino por el rescate de aquel que dijo: «Si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres»? Y antes de que esto empiece a realizarse en el hombre, ¿quién se podrá gloriar del libre albedrío en obra alguna buena, si todavía no es libre para el bien obrar, a no ser que se enorgullezca, hinchado por la soberbia? Y el apóstol la reprime cuando dice: «De gracia habéis sido salvados por la fe». Capítulo 31. La fe y las buenas obras son don de Dios. Y para que nadie se atribuya a sí mismo aun la misma fe, de modo que no entienda haberle sido donada por la disposición divina, el mismo apóstol dice en otro lugar que él, para ser fiel, había alcanzado misericordia. Prosigue diciendo: «Y esto no os viene de vosotros, es don de Dios, no viene de las obras, para que nadie se gloríe». Y para que nadie pensase que a los fieles habían de faltarles buenas obras, añade: «Hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, que Dios de antemano preparó para que en ellas anduviésemos». Llegados, pues, a ser verdaderamente libres cuando Dios nos modela, esto es, forma y crea, no para que seamos hombres, lo cual ya hiciera antes, sino para que seamos hombres buenos, lo cual verifica en el tiempo presente con su gracia, para que seamos nueva criatura en Cristo Jesús, según está escrito: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Pues su corazón, como miembro del cuerpo humano, ya lo había creado Dios. Capítulo 32. Asimismo, para que nadie se gloríe, no ya de las obras, pero ni aun siquiera del libre albedrío, como si procediese de él el mérito, al cual como premio debido se le restituyera la libertad misma del bien obrar. Oiga al mismo pregonero de la gracia, que dice: «Dios es el que obra en vosotros el querer y el obrar, según su beneplácito». Y del mismo modo en otro lugar: «Por consiguiente, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia». Es cierto que el hombre, si es de tal edad que ya usa de la razón, no puede creer, ni esperar, ni amar, si no quisiere, ni llegar al premio de la celestial vocación de Dios, si no concurre con su voluntad. ¿Cómo, pues, no es del que quiere
ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. A no ser porque la voluntad misma, como está escrito, es preparada por Dios. Por el contrario, si se ha escrito, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque esto depende de las dos, a saber, de la voluntad del hombre y de la misericordia divina, de tal modo que entendamos este dicho: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Como si se dijese que no basta la sola voluntad del hombre, si no la acompaña la misericordia de Dios. Luego tampoco sería suficiente la misericordia de Dios, si no la acompañara la voluntad del hombre. Y si, porque la voluntad humana sola no es suficiente, se dijo rectamente: no del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, para indicar que no es suficiente la sola voluntad del hombre, ¿por qué, por el contrario, no se dijo rectamente no de Dios, que se compadece, sino del hombre, que quiere, puesto que tampoco es obra exclusiva de la misericordia de Dios? Finalmente, si ningún cristiano se atrevería a decir no de Dios, que se compadece, sino del hombre que quiere, para no contradecir abiertamente al apóstol, solo resta entender rectamente la sentencia: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, de tal modo que se atribuya todo a Dios, que prepara la buena voluntad, ayudándola, y la ayuda una vez preparada. La buena voluntad del hombre precede a muchos de los dones de Dios, pero no a todos, y entre ellos a los que no precede se encuentra ella misma. Ambas cosas se leen en las Sagradas Escrituras: me prevendrá con su misericordia, y su misericordia me acompaña. Al que no quiere, previene para que quiera, y al que quiere, acompaña para que no quiera en vano. Pues, ¿por qué se nos manda rogar por nuestros enemigos, que en verdad no quieren vivir piadosamente, sino para que Dios obre en ellos el querer mismo? Y del mismo modo, ¿por qué se nos manda pedir para que recibamos, sino para que haga lo que pedimos, aquel que ha hecho que pidamos? Luego rogamos por nuestros enemigos para que la misericordia de Dios les preceda, como nos precedió a nosotros también, y rogamos por nosotros para que su misericordia nos acompañe. Capítulo 33. Todos los hombres que nacieron hijos de ira necesitan del mediador Cristo. ¿En qué consiste la ira de Dios? Todo el género humano estaba encadenado por justa condenación, y todos eran hijos de ira, acerca de la cual está escrito: por eso todos nuestros días se han desvanecido, y nosotros venimos a fenecer por tu ira. Como una tela de araña serán reputados nuestros años. Y también Job: el hombre nacido de mujer vive corto tiempo y está lleno de ira. Y finalmente dice Jesucristo: quien cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero quien no da crédito al Hijo no tiene vida, sino que al contrario, la ira de Dios permanece sobre él. No dice que vendrá, sino que permanece, puesto que todo hombre nace con esta ira. Y por esto dice el apóstol: fuimos también nosotros por origen hijos de ira, no menos que todos los demás. Viviendo en esta ira los hombres por el pecado original, tanto más grave y perniciosamente cuanto mayores y más numerosos eran los pecados personales que habían cometido, les era necesario un mediador, esto es, reconciliador, que aplacase esta ira con la oblación de un sacrificio singular, del cual eran sombra y figura todos los sacrificios de la ley y de los profetas. Por lo cual dice el apóstol: si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, nos salvaremos por Él de la ira de Dios. En cuanto a la ira de Dios, no queremos significar perturbación en Él, como sucede en el ánimo del hombre airado, sino que la venganza de Dios, siempre justa, recibió, por metáfora,
el nombre de ira de las excitaciones del corazón humano. Por tanto, el que seamos reconciliados con Dios y recibamos el Espíritu Santo, de modo que de enemigos lleguemos a ser hijos de Dios, pues todos los que se rigen por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esta es gracia de Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 34. Cristo, mediador por la inefable encarnación del Verbo, nacido de María, contra los apolinaristas. Largo sería decir de este mediador tantas cosas como merece, por más que el hombre no pueda engrandecerlas dignamente, porque ¿quién podrá explicar con palabras convenientes que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de modo que creamos en el que es único Hijo de Dios omnipotente, nacido del Espíritu Santo y de María Virgen? Pues el Verbo se hizo carne, habiendo tomado carne la divinidad, pero no transformándose en carne la divinidad. Además, aquí por carne debemos entender todo el hombre, significándose en esta expresión el todo por la parte, como también se dice, ninguna carne será justificada por las obras de la ley, esto es, ningún hombre. No es lícito decir que faltase algo a la naturaleza humana en aquella encarnación, pero sí que tomó la naturaleza, libre en absoluto de toda sujeción a pecado, no como nace de ambos sexos por la concupiscencia de la carne, con obligación de contraer el pecado, cuyo reato se borra por la regeneración, sino de una virgen, cual convenía que naciese aquel a quien había concebido no la concupiscencia, sino la fe de su madre, puesto que si, al nacer él, se hubiese violado su integridad, ya no habría nacido de una virgen, y entonces sería falso, muy lejos de los otros tal blasfemia, que él hubiese nacido de María Virgen, como confiesa toda la Iglesia, quien a imitación de la Madre de Cristo, siendo virgen, engendra cada día nuevos miembros de Cristo. Puedes leer, si te place, acerca de la virginidad de María, mi carta a Volusiano, varón ilustre, a quien nombro con estima y amor. Capítulo 35. Cristo es a la vez Dios y hombre. Contra el error del Leporio, que después aceptaron los nestorianos. Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre juntamente. Dios antes de todo tiempo, hombre en el tiempo. Es Dios porque es Verbo de Dios, pues el Verbo era Dios. Hombre porque en unidad de persona, el Verbo se unió así un alma racional y un cuerpo. Por lo cual, en cuanto es Dios, Él y el Padre son una sola cosa, mas en cuanto hombre, el Padre es mayor que Él. Siendo pues único Hijo de Dios, no por gracia, sino por naturaleza, para ser también lleno de gracia, se hizo Hijo del hombre, y de estas dos naturalezas se formó la persona única de Cristo, porque el tener la naturaleza de Dios no fue por usurpación, porque lo era por naturaleza, esto es, el ser igual a Dios. No obstante, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, no perdiendo o menoscabando la forma de Dios. Y por esto llegó a ser menor, y siguió siendo igual, y las dos naturalezas formaron una sola persona, como está dicho. Pero una cosa en cuanto verbo, otra en cuanto hombre. En cuanto verbo es igual al Padre, en cuanto hombre, menor. Pero es un solo Hijo de Dios, y al mismo tiempo Hijo del hombre. Un solo Hijo del hombre, y juntamente Hijo de Dios. No dos hijos de Dios, Dios y hombre, sino uno solo. Dios sin principio, hombre en un determinado tiempo, que es nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 36. La gracia se hace más estimable al ser elevado Cristo sobre la dignidad de Hijo de Dios, sin ningún mérito suyo.
En este misterio resplandece en grado sumo la gracia de Dios. Pues, ¿qué mereció la naturaleza humana de Cristo hombre, para que fuese elevada de modo tan singular a la unidad de persona del único Hijo de Dios? ¡Qué buena voluntad! ¡Qué buenas intenciones! ¡Qué obras buenas precedieron, por las cuales mereciese este hombre llegar a ser una sola persona con Dios? ¿Acaso existió antes y le fue concedido este singular beneficio, porque singularmente tenía obligado a Dios? Es evidente que desde que empezó a ser hombre, el hombre no empezó a ser otra cosa que hijo de Dios. Y uno solo, y por el Verbo, que se hizo carne al incorporar así a aquel hombre, llegó a ser en realidad Dios. De suerte que, del mismo modo que el hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, es una sola persona, así también Cristo, compuesto del Verbo y del hombre, es una sola persona. ¿De dónde viene tan grande gloria a la naturaleza humana, gratuita sin duda, por no haber precedido mérito alguno, sino porque aquí es donde resplandece la inestimable y exclusiva gracia de Dios a los que consideran esto cristiana y juiciosamente, para que entiendan los hombres que ellos son justificados de sus pecados por la misma gracia, por la cual Cristo no pudo tener pecado? Por esto mismo, el ángel saludó a María, su madre, cuando le anunció que había de verificarse su alumbramiento, diciéndole: Dios te guarde, llena de gracia. Y un poco después, encontraste gracia delante de Dios. Y estar llena de gracia, y haber encontrado gracia delante de Dios, se dice de ella por ser madre de su Señor, o mejor, del Señor de todos. Y del mismo Jesucristo dice el evangelista San Juan, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y continúa: y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las palabras el Verbo se hizo carne corresponden a lleno de gracia, y estas otras, gloria del unigénito del Padre, a lleno de verdad, porque la verdad misma, unigénito Hijo de Dios, no por gracia, sino por naturaleza, asumió por gracia al hombre en una tan estrecha unidad de persona, que él mismo es al propio tiempo Hijo del hombre. Capítulo 37. El nacimiento de Cristo, por ser obra del Espíritu Santo, pone de manifiesto la gracia. El mismo unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, único Señor nuestro, nació del Espíritu Santo y de María Virgen. El Espíritu Santo es don de Dios y don igual al que lo da. Y por esto es también Dios el Espíritu Santo, y no menor que el Padre y el Hijo. Luego, ¿qué otra cosa indica la intervención del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesucristo, sino la gracia? Pues habiendo preguntado a la Virgen al ángel cómo sucedería lo que le anunciaba, puesto que ella no conocería varón, le respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado por ti será santo, será llamado Hijo de Dios. La misma respuesta recibió San José cuando intentaba repudiar como adúltera a la que veía embarazada, habiéndola él respetado con estas palabras: no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Esto es, lo que sospechas ser de otro hombre, es obra del Espíritu Santo. Capítulo 38. Cristo nació del Espíritu Santo, no como Padre, pero sí de María como Madre. ¿Acaso vamos a decir por esto que el Espíritu Santo es Padre de Cristo hombre? Y del mismo modo que el Padre engendró al Verbo, el Espíritu Santo habría engendrado al hombre, que compuesto de estas dos naturalezas es un solo Cristo, Hijo de Dios Padre en cuanto Verbo, y del Espíritu Santo en cuanto hombre, por haberlo engendrado de la Virgen el Espíritu Santo como Padre? Mas, ¿quién se atreverá a sostener esto?
ni es necesario demostrar cuántos otros absurdos se seguirían, siendo ya esto de tal modo absurdo que ningún oído cristiano puede soportarlo. Así pues, según creemos, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios de Dios, como hombre, nació del Espíritu Santo y de María Virgen, en ambas naturalezas, divina y humana, es el único Hijo de Dios Padre Omnipotente, de quien procede el Espíritu Santo. ¿Cómo, pues, decimos que Jesucristo nació del Espíritu Santo, no habiéndolo engendrado? ¿Acaso porque lo creó? Porque si es cierto que nuestro Señor Jesucristo, en cuanto Dios, creó todas las cosas, mas en cuanto hombre, Él mismo fue creado, como dice el apóstol, nacido de la descendencia de David según la carne. Pero habiendo tomado parte toda la Trinidad, ya que son inseparables las obras de la Trinidad, en la formación de aquella criatura que la Virgen engendró y dio a luz, por más que sólo se refiera a la persona del Hijo, ¿por qué en su creación sólo se nombra al Espíritu Santo? ¿Es acaso porque, cuando se nombra a una de las tres personas a propósito de alguna obra, se debe entender que coopera toda la Trinidad? Así es, en verdad, y podría demostrarse con ejemplos. Mas no hay por qué detenernos por más tiempo en esto. Pero nos trae inquietos cómo es que se ha dicho que Jesucristo ha nacido del Espíritu Santo, no siendo en modo alguno hijo suyo, como tampoco es lícito decir que el mundo, por el hecho de haber sido creado por Dios, es hijo suyo o ha nacido de él, sino que ha sido hecho, creado, producido o formado por él, o de cualquier otro modo con el que rectamente podamos expresar esto mismo. Mas aquí, cuando se afirma que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María, no siendo hijo del Espíritu Santo, y sí de la Virgen, habiendo nacido del uno y de la otra, es difícil explicarlo. No obstante, podemos afirmar, sin ningún género de duda, que nació del Espíritu Santo, no como de padre, mas sí de la Virgen como madre. Capítulo 39. No todo lo que nace de alguno se ha de llamar hijo suyo. No se debe conceder que todo lo que procede de alguna cosa nos veamos al punto en la precisión de admitir que es hijo suyo. Pasando en silencio que de un modo nace del hombre su hijo, y de otro modo el cabello, el piojo, la lombriz. Pasando en silencio digo todo esto, puesto que sería hacer una injuria con estas comparaciones a un asunto de tanta excelencia. Nadie, indudablemente, se atreverá a llamar hijos del agua a los fieles que nacen del agua y del Espíritu Santo, sino que son llamados con verdad hijos de Dios, como Padre, y de la Iglesia como Madre. De este mismo modo, Cristo, nacido del Espíritu Santo, es hijo de Dios Padre, no del Espíritu Santo. Lo arriba expuesto acerca del cabello y de las demás cosas solo sirve para darnos a entender que no todo lo que procede de otra cosa se ha de llamar hijo suyo, como tampoco se sigue que todos aquellos que llamamos hijos de alguien necesariamente han debido nacer de él, como sucede con los hijos adoptivos. También se llama hijos del infierno a los malos, no porque hayan nacido de él, sino por estar a él destinados, como se denomina hijos del reino a los que están destinados a él. Capítulo 40. El modo de nacer Cristo del Espíritu Santo da a conocer la gracia de la unión hipostática. Pudiendo nacer un ser de otro, sin necesidad de ser hijo suyo, y pudiendo también ser llamado hijo sin haber nacido de aquel de quien es llamado hijo, sin duda que el modo como nació Cristo del Espíritu Santo sin ser su hijo, y de la Virgen María como hijo, nos da a conocer la gracia de Dios, por la cual el hombre, sin mérito alguno precedente, en el principio mismo de su existencia, fue unido al Verbo en una tan estrecha unidad de persona, que el mismo que era hijo del hombre fuese a la vez hijo de Dios, y el mismo que era hijo de Dios fuese también hijo de hombre. Y de esta suerte llegase a ser natural
en cierto modo, para aquel hombre, por la asunción de la naturaleza humana, la gracia misma, por la cual no pudiese cometer ningún pecado. Y esta gracia había de ser significada por el Espíritu Santo, porque Él mismo, siendo con toda propiedad Dios, es también llamado don de Dios. Muy larga disertación sería necesaria para hablar suficientemente, si de ello fuésemos capaces, sobre este asunto. Capítulo 41. Cristo, libre de todo pecado, fue hecho pecado. No habiendo sido engendrado Cristo y concebido por ningún deleite de concupiscencia carnal, y por tanto, no habiendo contraído originalmente ningún pecado, unido por gracia también de Dios, íntimamente en unidad de persona, por modo maravilloso e inefable, al Verbo unigénito del Padre, Hijo no por gracia, sino por naturaleza, y por consiguiente, no siendo Él capaz de pecado. Sin embargo, por la semejanza de la carne pecadora en que había nacido, Él mismo fue llamado pecado, que había de sacrificarse para borrar los pecados. En la antigua ley, los sacrificios por los pecados eran llamados pecados. Verdadero sacrificio fue hecho Cristo, de quien eran figura aquellos antiguos. De aquí que habiendo dicho el apóstol, por Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios, añade a continuación, a quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios. No dice, como en algunos códices mendosos se lee, aquel que no había conocido pecado, cometió pecado por nosotros, como si Jesucristo mismo hubiese pecado por nosotros, sino que dice, aquel que no conocía pecado, esto es, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado Dios, con quien debíamos ser reconciliados. Es decir, lo hizo sacrificio por los pecados, por medio del cual pudiésemos ser reconciliados con Dios. Así que Él mismo fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos justicia, no nuestra, sino de Dios, y no en nosotros, sino en Él. Así como Él mostró haber sido hecho pecado, no suyo, sino nuestro. No en sí, sino en nosotros, por la semejanza de la carne pecadora, en que fue crucificado, para que, libre de toda culpa, de algún modo muriese al pecado, muriendo a la carne en la que había semejanza de pecado, y no habiendo Él nunca vivido según la antigua costumbre del pecado, significó con su resurrección nuestra nueva vida, que renacía de la antigua muerte, por la cual estábamos sumergidos en el pecado. Capítulo 42. El bautismo es dado para que muramos y renazcamos. Esto mismo es lo que ejecuta en nosotros el gran sacramento del bautismo, que todos los que reciben esta gracia mueran al pecado, como se dice de él que murió al pecado porque murió a la carne, esto es, a la semejanza del pecado, y que renazcan a la nueva vida del bautismo, como él resucitando del sepulcro, cualquiera que sea la edad del que le recibiere. Capítulo 43. Todos mueren al pecado en el bautismo, tanto los párvulos como los adultos. Todos los hombres, desde los párvulos acabados de nacer, hasta el anciano decrépito, así como a ninguno, se ha de apartar del bautismo. Así también ninguno hay que no muera en el bautismo al pecado. Mas los párvulos solo mueren al pecado original, los adultos también a todos aquellos que vivieron mal, añadiendo a aquel que contrajeron al nacer. Capítulo 44. Figura por la cual se toma un número por otro. También se dice frecuentemente que se muere al pecado, siendo así que sin duda se muere no a uno solo, sino a muchos, y aun a todos los que por sí mismos cometieron por pensamiento, por palabra u obra, pues también el número plural se suele significar por el singular, como dijo el célebre poeta,
y llenan su vientre de toda suerte de soldado armado, por más que debieron hacerlo de muchos soldados. Y en nuestras escrituras también se lee: ruega pues al Señor que aleje de nosotros la serpiente. No dice las serpientes, de que era víctima el pueblo, queriendo significar esto mismo. Y otros muchos pasajes semejantes. Mas también el pecado original se indica por el número plural, cuando decimos que los niños son bautizados en remisión de los pecados, pues no decimos en remisión del pecado. Hay, por el contrario, aquella otra figura por la cual se significa el número singular por el plural. Como en el Evangelio, muerto Herodes, se dijo: son muertos los que atentaban contra la vida del niño. Y en el Éxodo, se hicieron dioses áureos, habiendo hecho un solo becerro, al cual aclamaban: estos son tus dioses, oh Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto, usando también aquí el plural por el singular. Capítulo 45. En el primer pecado del hombre hay muchas especies de pecado. En aquel único pecado que entró por un solo hombre en el mundo, y pasó a todos los hombres, por el cual aun los párvulos deben ser bautizados, se pueden entender muchos pecados, si ese único lo descomponemos como en cada una de sus partes, porque allí está la soberbia, puesto que el hombre gustó más de ser dueño de sí mismo que estar bajo el dominio de Dios. El sacrilegio, ya que no creyó a Dios. El homicidio, porque se precipitó en la muerte. La fornicación espiritual, porque la integridad de la mente humana fue violada por la persuasión de la serpiente. El hurto, porque se apropió un alimento que le estaba prohibido. La avaricia, porque apeteció más de lo necesario. Y cualquiera otro desorden que con diligente examen puede descubrirse en este único pecado cometido. Capítulo 46. Es probable que los hijos no estén sujetos solo a los pecados de los primeros padres. No sin fundamento se dice que los niños están sujetos también a los pecados, no solo de nuestros primeros padres, sino también de los de aquellos de quienes han nacido. Pues aquel divino decreto, castigaré en los hijos los pecados de los padres, comprende ciertamente a los niños antes de que empiecen a pertenecer por la regeneración al Nuevo Testamento. Y este testamento era anunciado cuando se decía por el profeta Ezequiel que los hijos no habían de cargar sobre sí los pecados de los padres, y que en lo sucesivo sería desmentido en Israel aquel dicho: los padres comieron el agraz y los hijos sufren la dentera. Para esto se renace, para que sean borrados todos los pecados con que uno nace, pues los pecados que obrando mal se cometen después, pueden ser reparados por la penitencia, como vemos que se realiza después del bautismo. Y no por otra cosa se ha establecido la regeneración, sino por ser defectuosa la generación, hasta tal punto que aún el nacido de matrimonio legítimo se ve obligado a decir: fui concebido en iniquidades, y en pecados me alimentó en su seno mi madre. Y no dijo en iniquidad o en pecado, aunque también pudiera haber dicho esto rectamente, pero prefirió decir iniquidades y pecados, porque en aquel solo pecado que se transmitió a todos los hombres, y que es tan grande que alteró por completo la naturaleza humana, convirtiéndola en necesidad de muerte, se encuentran, como dijimos arriba, muchos pecados. Los otros pecados de los antepasados, aunque no suelen alterar de este modo la naturaleza, sujetan, sin embargo, a los hijos a sus consecuencias, a no ser que la inmerecida gracia y misericordia divina vengan en su auxilio. Capítulo 47. No se ha de fijar temerariamente hasta qué generación se propagan los pecados de los padres en los hijos. Acerca de las culpas de los demás antepasados, de quienes uno desciende, desde el mismo Adán hasta su padre inmediato, con razón puede discutirse
si el que nace se ve envuelto por los malos actos y multiplicados delitos originales de todos, de tal suerte que cuanto más tarde nace un hombre, tanto peor es. O si Dios amenaza a los descendientes con los pecados de sus antecesores, dentro de la tercera o cuarta generación, porque no extiende su ira más allá, por la templanza de su compasión, en cuanto a las culpas de sus progenitores, a fin de que aquellos a quienes no se les concede la gracia de la regeneración, no se vean oprimidos por la demasiada carga en su eterna condenación, si hubieren de contraer originalmente los pecados de todos sus progenitores, desde el principio del género humano, y pagar las penas merecidas por ellos. O si es que alguna otra cosa puede o no puede encontrarse acerca de este asunto tan importante, después de examinar con más diligencia las Sagradas Escrituras, no me atrevo a afirmarlo temerariamente. Capítulo 48. El pecado original no es borrado sino por Cristo. En cuanto a aquel pecado que se cometió en lugar y estado de tanta felicidad, y que es tan grande que todo el género humano fue condenado originalmente, y por decirlo así, en su raíz, no se expía ni se borra, sino por el hombre Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, porque sólo Él pudo de tal modo nacer, que no tuvo necesidad de renacer. Capítulo 49. El bautismo de Juan no causaba la regeneración. ¿Por qué Cristo quiso ser bautizado por Juan? En efecto, los que eran bautizados con el bautismo de Juan, por quien el mismo Cristo fue bautizado, no renacían a nueva vida, sino por el ministerio del precursor, que decía: «Preparad el camino del Señor», se disponían solamente para aquel en que únicamente podían renacer. Pues el bautismo de Cristo no consiste sólo en el agua, como el de Juan, sino también en el Espíritu Santo, a fin de que todo aquel que cree en Jesucristo sea renovado por aquel mismo Espíritu, por quien él, habiendo sido engendrado, no tuvo necesidad de regeneración. De aquí que aquella voz del Padre, «Hoy te he engendrado», no indica el día del tiempo en que Cristo fue bautizado, sino el día de la inmutable eternidad, para dar a entender que aquel hombre estaba unido a la persona del unigénito, pues el día que no empieza con el fin del ayer y no termina con el comienzo del mañana, es siempre hoy. Cristo, pues, quiso ser bautizado en el agua por Juan, no para borrar alguna iniquidad suya, sino para dar un gran ejemplo de humildad. El bautismo nada encontró en él que borrar, como la muerte nada que castigar. De suerte que el diablo, oprimido y vencido por la verdad de la justicia, no por la fuerza del poder, puesto que le había dado muerte, injustísimamente sin ninguna culpa, por eso mismo, justísimamente, perdiese a los que tenía sometidos por la culpa. Así pues aceptó lo uno y lo otro, es, a saber, el bautismo y la muerte, por sabia administración de la economía divina, no por lastimosa necesidad, sino más bien por compasiva voluntad, para que del mismo modo que un solo hombre había introducido el pecado en el mundo, esto es, en todo el género humano, así también uno solo lo destruyese. Capítulo 50. Cristo borró no sólo el pecado original, sino también todos los personales. Mas esto no fue del mismo modo, puesto que el primer hombre introdujo un solo pecado en el mundo. Mas este segundo no solamente borró aquel pecado, sino todos los que a éste habían sido añadidos. Por lo cual dice el apóstol: «Y no fue del don lo que fue la obra de un solo pecador, pues por el pecado de uno solo vino el juicio en la condenación, mas el don, después de muchas transgresiones, acabó en la justificación». Porque, en efecto,
aquel solo pecado que se contrae por el nacimiento, aunque es uno solo, hace culpables de condenación. Mas la gracia de muchos pecados justifica al hombre, que añadió otros muchos propios a aquel que hereda por nacimiento y que es común a todos los hombres. Capítulo 51. Nadie se libra de la condenación de Adán si no renaciere en Jesucristo. El apóstol, añadiendo poco después, como por la transgresión de uno solo llegó la condenación a todos, así también por la justicia de uno solo llega a todos la justificación de vida. Indica claramente que todo aquel que nace de Adán está sujeto a condenación, y nadie se ve libre de ella si no renaciere en Jesucristo. Capítulo 52. El bautismo es imagen de la muerte y resurrección de Cristo, tanto en los párvulos como en los adultos. Después de haber hablado de esta pena, introducida por un solo hombre, y de la gracia conquistada por otro, cuanto creyó suficiente para el plan de su epístola, a continuación ensalzó el gran misterio del sagrado bautismo en la cruz de Cristo, a fin de que entendamos que el bautismo en Cristo no es otra cosa que una representación de su muerte, y que su muerte en la cruz no es más que una figura de la remisión del pecado, y que así como en él hubo verdadera muerte, así también en nosotros verdadera remisión de pecados, y como en él verdadera resurrección, así en nosotros verdadera justificación. Y así dice: ¿qué diremos, pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Había dicho algo antes, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Habíase propuesto asimismo la cuestión de si para conseguir abundancia de gracia se había de permanecer en el pecado, pero responde: lejos de esto. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir todavía en él? Después, para mostrar que nosotros estamos muertos al pecado, dice: ¿o ignoráis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Pues si de aquí se nos demuestra que estamos muertos al pecado, porque hemos sido bautizados en su muerte, se sigue que también los niños que son bautizados en Cristo mueren al pecado, por ser bautizados en la muerte del mismo. Sin exceptuar a ninguno, se dijo: cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Esto se dijo para demostrar que estamos muertos al pecado. Mas, ¿a qué pecado mueren los párvulos al renacer, sino al que contrajeron al nacer? También a ellos alcanza lo que a continuación dice: con él hemos sido sepultados por el bautismo, para morir con él, para que, como él resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque, si hemos sido injertados en él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección. Pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado para que fuera destruido el cuerpo del pecado y ya no sirvamos al pecado. En efecto, el que muere queda absuelto del pecado. Si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya dominio sobre Él, porque muriendo murió al pecado una vez para siempre, pero viviendo vive para Dios. Así también vosotros debéis consideraros como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El apóstol había empezado a probar que no debemos seguir en el pecado, para que abunde la gracia, y había dicho: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir todavía en él? Y para mostrar que estamos muertos al pecado, había añadido: ¿o ignoráis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Y del mismo modo, como empezó, concluyó este pasaje:
Y esto nos lo representa tan al vivo con la muerte de Cristo, que llegó a decir que él mismo había muerto al pecado. Mas, ¿a qué pecado sino a la carne, en la cual se hallaba no el pecado, sino la semejanza del pecado? Y por esta razón se le da el nombre de pecado. Por tanto, a todos los bautizados en la muerte de Cristo, en quien son bautizados no solo los adultos, sino también los párvulos, se les dice: y así también vosotros, esto es, del mismo modo que Cristo, así también vosotros debéis consideraros como muertos al pecado, y que vivís solo para Dios en Jesucristo. Capítulo 53. La cruz, la sepultura, la resurrección de Cristo son imágenes de la vida cristiana. Cuanto se realizó en la cruz de Jesucristo, en su sepultura, en su resurrección al tercer día, en su ascensión al cielo, donde se sentó a la diestra del Padre, todo esto se realizó para que la vida cristiana, que aquí se vive, se conformase con estos acontecimientos, no solo místicamente figurados, sino también realizados. Con motivo de su cruz, se dijo: los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con las pasiones y concupiscencias. Con motivo de la sepultura, hemos sido sepultados con Cristo por el bautismo, para morir con Él. Sobre la resurrección, para que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. En cuanto a su ascensión al cielo y sesión a la diestra del Padre, si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque vosotros estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Capítulo 54. El juicio final se refiere a las cosas que han de realizarse al fin del mundo. En cuanto a lo que confesamos como venidero acerca de Cristo, puesto que descenderá del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos, no tiene correspondencia con la vida que aquí vivimos, porque no se halla entre los sucesos por él realizados, sino entre los que han de realizarse al fin del mundo. A esto se refiere lo que el apóstol a continuación añadió: cuando apareciere Cristo, vuestra vida, entonces también apareceréis vosotros con Él en la gloria. Capítulo 55. De dos modos puede entenderse el juzgar a los vivos y a los muertos. De dos maneras puede entenderse que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. Podemos entender por vivos aquellos a quienes en su venida encontrará aquí, aún no muertos, sino que viven en este cuerpo, y por muertos los que han dejado o dejarán de existir antes que venga al juicio. También podemos entender por vivos los justos, y por muertos los pecadores, puesto que también los justos han de ser juzgados. El juicio de Dios puede computarse unas veces entre las cosas desagradables, como cuando les dice: mas los que han obrado mal saldrán de sus sepulcros para la resurrección del juicio. Otras entre las buenas o agradables, según está escrito: sálvame, oh Dios, por el honor de tu nombre, y júzgame en tu poder. Por el juicio de Dios se hace, en efecto, la separación entre los buenos y los malos, para que los que se han de librar del mal, los que no han de perecer con los perversos, los buenos, queden separados a la derecha. Por eso el salmista exclama: júzgame, oh Dios. Y, como explicando lo que ha dicho, añade: y sepárame de esta turba impía. Capítulo 56. Rectamente se habla, en cuanto al orden, en el símbolo del Espíritu Santo y de la Iglesia. La Iglesia celeste ayuda a la terrena.
Después que hemos confesado a Jesucristo, Hijo de Dios y único Señor nuestro, según corresponde a la brevedad del símbolo, añadimos que creemos también en el Espíritu Santo, para que se complete aquella Trinidad que es Dios. A continuación se menciona a la Santa Iglesia, por donde se da a entender que la criatura racional, que pertenece a la Jerusalén libre, había de colocarse después de haber mencionado al Creador, esto es, a la Suma Trinidad. Porque cuanto se ha dicho de Cristo hombre corresponde a la unidad de persona del unigénito. Por tanto, el recto orden de nuestra confesión exigía que la Iglesia apareciese unida a la Trinidad, como al inquilino su casa, como a Dios su templo y como al fundador su ciudad. Aquí la Iglesia ha de entenderse en toda su universalidad, no sólo aquella que peregrina en la tierra, alabando el nombre de Dios desde la salida del sol hasta su ocaso, y cantando un cántico nuevo después de la antigua cautividad, sino también aquella otra que siempre ha estado unida a Dios en los cielos desde que fue fundada, y que no experimentó el mal de su caída, manteniéndose inmutablemente feliz en los santos ángeles, y que ayuda, como conviene, a la parte que aún peregrina, porque ambas serán una sola Iglesia por la participación de la eternidad, como ya lo son ahora por el vínculo de la caridad, la cual fue toda ella ordenada para adorar al único Dios. De aquí que ni toda ella, ni parte alguna de la misma, quiere ser honrada en lugar de Dios, ni quiere tampoco adorar como Dios a cosa ninguna que pertenezca al templo de Dios, formado de dioses que crea el Dios increado. Por tanto, si el Espíritu Santo fuese criatura y no creador, sin duda sería criatura racional, por ser ésta la más excelente, y siendo así, en la regla de fe, no se colocaría antes de la Iglesia, ya que él mismo pertenecería a aquella parte de la Iglesia que está en los cielos, y no tendría templo, sino que él mismo sería también templo. Pero él posee el templo, acerca del cual dice el apóstol: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que está en vosotros, y habéis recibido de Dios? De los cuales dice en otro lugar: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo, pues, podrá no ser Dios quien tiene templo, o cómo puede ser menor que Cristo, a cuyos miembros tiene por templo? Y no es uno su templo, y otro el templo de Dios, diciendo el mismo apóstol: ¿No sabéis que sois templos de Dios? Y para probarlo añadió: ¿y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Por tanto, Dios habita en su templo, no sólo el Espíritu Santo, sino también el Padre y el Hijo, el cual afirmó también de su cuerpo, constituido cabeza de la Iglesia, que está en este mundo, para que Él mismo tenga la primacía sobre todas las cosas. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Así pues, es templo de Dios, es decir, de toda la Suma Trinidad, la Santa Iglesia, es a saber toda la Iglesia, la del cielo y la de la tierra. Capítulo 57. Estabilidad de la Iglesia celeste. Mas, ¿qué podríamos afirmar de aquella que está en el cielo, sino que no hay en ella ninguno que sea malo, y que ninguno cayó ni caerá de allí desde el día en que, como escribe el apóstol San Pedro, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitados en el Tártaro, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio? Capítulo 58. Categorías de los ángeles. Es incierto que las estrellas sean ángeles. ¿De qué modo está constituida aquella beatísima y celestial sociedad? ¿Qué diferentes categorías hay allí? Porque, aun cuando a todos con nombre general se les llama ángeles, pues eso se nos quiso indicar en la epístola a los Hebreos, donde leemos: ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez:
siéntate a mi diestra? No obstante, sabemos que allí hay también arcángeles. ¿Acaso a estos mismos arcángeles se les llama virtudes, y por eso se dijo, alabadle vosotros, sus ángeles todos, alabadle vosotras todas sus virtudes? Como si dijera, alabadle vosotros, sus ángeles todos, alabadle vosotros todos sus arcángeles. ¿Qué diferencia hay entre aquellos 4 nombres en los cuales parece que el apóstol quiso comprender toda aquella sociedad cuando dice los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades? Díganlo quienes pudieren, con tal que puedan probar lo que dicen. Yo confieso lo que ignoro. Como también ignoro si pertenecen a aquella misma sociedad el sol y la luna y todas las estrellas, por más que a algunos les parezca que tienen cuerpos luminosos, pero sin sentido ni inteligencia. Capítulo 59. Difícilmente pueden explicarse de qué naturaleza sean los cuerpos de los ángeles, bajo los cuales se aparecieron a los hombres. Asimismo, ¿quién podrá explicar con qué cuerpos aparecieron los ángeles a los hombres, para que no sólo pudieran ser vistos, sino también tocados? Y, por el contrario, ¿cómo presentan, no con sustancia sólida, sino por potencia espiritual, ciertas representaciones, no a los ojos corporales, sino a los del espíritu? ¿O cómo hacen entender, no por el oído exterior, sino interiormente, en el ánimo del hombre, estando ellos allí mismo presentes, según está escrito en el libro de los profetas, y el ángel que hablaba dentro de mí? Pues no dijo el ángel que me hablaba, sino que hablaba dentro de mí. ¿No aparecen también en los sueños y hablan como suele acontecer en ellos? Y así leemos en el Evangelio, he aquí que se apareció en sueños un ángel del Señor y le habló. Estos modos de obrar parecen indicar que los ángeles no tienen cuerpos que se puedan tocar, dando lugar con esto a una dificilísima cuestión, es a saber, cómo entonces los patriarcas les lavaron los pies y cómo Jacob luchó con el ángel tan real y estrechamente enlazado. Cuando se investigan estas cosas, conjeturando cada uno como puede, no se ejercitan inútilmente los ingenios, si se hace uso de moderada discusión y no cae en el error de creer saber lo que se ignora. Pues, ¿qué necesidad hay de afirmar, negar o definir estas y otras cosas semejantes, con peligro, cuando se puede ignorar sin culpa?